¿Cómo se debe preparar Colombia para afrontar los riesgos asociados a la erosión en las próximas décadas? Por esta razón quiero saludar a los profesores de nuestra Universidad del Norte, Rafael Torres Parra y Javier Hidárraga, quienes son nuestros invitados a esta hora de la tarde. ¿Cómo están? Hola Lina, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Sean bienvenidos a esta mesa de trabajo y bueno, quiero contextualizar a nuestra audiencia y presentarlos formalmente. El profesor Rafael Torres Parra es oceanógrafo físico, profesional de ciencias navales, especialista en política y estrategia marítima, es especialista en ingeniería y administración hidrográfica, también es magíster en oceanografía y doctor en ciencias del océano y la tierra. Desde 2018 es profesor titular de la universidad en el departamento de Física y Geociencias y actualmente es el coordinador del doctorado en Ciencias del Mar en Uninorte. Por más de 20 años ha contribuido a la formación del talento humano en las ciencias del mar, apoyando varios grupos de investigación y con diversas publicaciones científicas. Sus intereses de investigación se centran en oceanografía del Caribe y el Pacífico. Profesor Torres, bienvenido. Muchas gracias Lina y bueno, bienvenido a todos los oyentes. El profesor Javier Hidárraga es geólogo, magíster en Ciencias de la Tierra con énfasis en neotectónica y doctor en Geociencias con énfasis en Geodinámica de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el 2020 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Física y Geociencias de la Universidad y sus intereses de investigación están en el estudio de la neotectónica, geomorfología costera y marina y en la evolución del paisaje y geoamenazas. A ambos, profesor Javier, el profesor Rafael, bienvenidos nuevamente a este espacio y bueno, nos convoca este nuevo encuentro, ¿verdad? Su 9ª edición, el Día del Mar, con un tema muy importante y es la erosión costera. Pero hablemos, antes de entrar en materia con el enfoque de esta versión, hablemos de la trayectoria de este evento. Son 9 ediciones y me gustaría saber cómo ha sido pues el recorrido que han desarrollado a lo largo de estos años y los grandes temas que aquí se han abordado. Desde el Departamento de Física y Geociencias tenemos un grupo de profesores que trabajamos la oceanografía o la geología costera, entonces nos interesa mucho y hemos encontrado el apoyo de la universidad de promover la importancia del mar en todo lo que hacemos. O sea, Colombia es un país en el que casi el 50% de su territorio es océano y por eso cada vez necesita más personas que entiendan lo que pasa en el océano y que se vinculen a su investigación. Entonces, con este evento del Día del Mar es la oportunidad de unirnos, de reunirnos y hablar de temas de interés para la comunidad, en la cual no solamente vienen profesores, sino también estudiantes, puede venir gente del común, y es un espacio donde podemos dialogar sobre esos grandes problemas que tenemos en nuestro país marítimo. No es necesario ser especialista para comprender lo que pasa con nuestros mares. Digamos en que esta oportunidad, así como lo plantea. Ese es el reto que tenemos los profesores. Por supuesto, son temas que pueden ser bastante complicados, pero el gran reto es que todos podamos entender mejor lo que pasa en el mar, lo que pasa en el mar. Yo tengo una frase que digo recurrentemente, y es que uno no puede querer lo que no conoce y no puede defender lo que no quiere. Entonces nosotros tenemos que empezar por entender y conocer lo que tenemos en nuestros mares y en nuestro océano para quererlo y protegerlo. Sí, totalmente de acuerdo con el profesor Ricardo. La Escuela de Oceanografía se ha caracterizado estos años por primero que todo llevar temas que son de alto impacto digamos, en la parte marino-costera de Colombia, que es una parte esencial para el desarrollo del país. Ahorita lo vamos a mencionar, pero tenemos más de 3.000 kilómetros lineales de costa, tanto en el Pacífico como en el Caribe, y es un reto ahorita con estos, digamos, con todo eso, la problemática del cambio climático, el ascenso del nivel del mar, todo lo que llamamos la economía azul, como lo dice Ricardo. Si nosotros no entendemos bien cómo funciona ese sistema, nosotros como humanos que estamos aquí, cómo interactuamos con ese sistema marino costero que nos da tanto, pero que a la vez nos puede quitar mucho también, como lo vamos a hablar ahorita. Entonces este tema es esencial. O sea, esta escuela de oceanografía seguro va a ser un éxito porque, como lo vamos a hablar quizás ahorita, hemos cambiado un poquito, digamos, la metodología de la escuela. Inclusive vamos a hacer una salida de campo, no solo quedarnos en la parte teórica, sino llevar los asistentes a campo para que vean todo lo que vimos. Tener esa experiencia viva. Todo lo que les contamos los 3 días en el salón lo puedan ver en la realidad, ¿cierto? En la realidad. Porque hay veces los libros nos muestran cosas
que sí son ciertas, pero hay veces que vamos al campo y no las vemos, entonces les vamos a decir, vea, esta es la problemática de este sector, esto se ha manejado así, entonces creo que va a ser una linda oportunidad. Procurando ese acercamiento, y ustedes como docentes que siempre están en investigación y están, digamos, leyendo este contexto, ¿cuál es el mayor desconocimiento que tiene la gente, o que tenemos, porque me incluyo, acerca de nuestros mares? Es tan grande el desconocimiento. A mí me encanta en las clases, nosotros tenemos un pregrado de geología y pues la gran mayoría de nuestros estudiantes son de aquí, de Barranquilla, de la costa. Yo dicto una materia que se llama Oceanografía Descriptiva, donde damos el conocimiento básico para entender lo que pasa en el océano. Y yo empiezo a hacerle a chicos que toda su vida han vivido en la costa preguntas sencillas, como cuál es la diferencia entre el oleaje y la marea, y no lo entienden. Entonces muchas veces los que vivimos aquí en la costa damos porque creemos entender muchos procesos y la verdad el desconocimiento es muy grande. Entonces es simplemente querer conocer un poco más de lo que tenemos aquí al lado. O sea, la gente en el interior del país sueñan con venir a la costa y mirar el mar. Nosotros lo tenemos al lado y no lo conocemos. Entonces, pero no te dejes con la duda, ¿cuál es la diferencia entre el oleaje y la marea? No, es grandísima, porque es que el oleaje es forzado por el viento y entonces es muy aleatorio, mientras que la marea tiene periodos más largos de 12 o 24 horas y es por fuerzas astronómicas. Entonces la diferencia es enorme, completa, pero la gente utiliza los términos como si fueran lo mismo. Entonces realmente hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer para educarnos todos los costeños, los que vivimos aquí en la costa, de estos temas marítimos. Y mira un dato adicional. Sí, Colombia es 50% mar, ¿cierto? Y eso es algo que nos da felicidad. Pero si vamos a todo el planeta es más o menos 70% cubierto por océanos. Y entonces conocemos más la superficie de Marte y de la Luna que la superficie de nuestros fondos marinos. Y eso es una deuda que tenemos nosotros como humanos con el planeta. Estamos conociendo cosas que están mucho más lejos, cosas que tenemos acá, y que todo el tiempo estamos interactuando, sacamos los recursos de allí, pero no lo entendemos. Entonces, por ejemplo, yo que soy geólogo y también parte de mi campo de investigación va a las partes más profundas del océano, tenemos un gran desconocimiento de todo lo que está pasando allá. Y créanme que pasan muchas cosas en los fondos más profundos. Pese a las investigaciones y lo que uno ve en los canales de Discovery y todas las inversiones que hacen, aún no es suficiente. No, es que creo que, si no me falla la memoria, tenemos, digamos, mapeado el fondo marino, hablando del planeta, más o menos un 20%. De hecho, hay un proyecto mundial para que en el 2030 esté completamente mapeado todo el fondo marino del planeta Tierra. Va un poquito atrasado, pero al menos ya se tiene en el panorama. Eso hay que hacerlo, lo tenemos que hacer porque tenemos que conocer los ambientes. Claro. Bueno, entiendo que de todo este mar de conocimiento y todo lo que hay que entender de nuestros océanos, ustedes escogieron en esta oportunidad el tema de la erosión costera, que es un problema que afecta el litoral del Caribe colombiano y que se ha intensificado en las últimas décadas. Escuchamos en los medios, escuchamos los proyectos que se van a hacer con respecto a la erosión costera, sobre todo en el tramo Barranquilla-Santa Marta, que es donde, pues, digamos que es el caso más cercano, pero desconocemos quizás qué realmente es la erosión costera y cuál es su real impacto. Bueno, yo quiero empezar con unos datos. Creo que ya lo mencioné. Tenemos un poquito más de 3.000 kilómetros lineales de costa, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Solo hablando del Caribe, tenemos un poquito más de 1.700 kilómetros. Voy a dar unos datos que son tomados de un estudio del INVEMAR, que es uno de los institutos que creo que lleva más de 20 años estudiando la erosión costera en Colombia. Entonces, digamos que son una autoridad. Más o menos el 30% de las costas del país presentan una amenaza alta a muy alta por erosión costera. Si nos vamos un poquito a amenaza media, que también es muy importante, casi el 55%. O sea, si sumamos más o menos el 85% de nuestras costas tiene amenaza media, mínimo media, hasta amenaza muy alta por erosión costera. O sea, el dato es contundente, ¿cierto? Sí. Si hablamos solo del Caribe, un poquito más del 30% está amenaza muy alta a alta por erosión costera. O sea, es un tema, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Todos los días vemos las noticias, claro. Esta zona se está erosionando, desapareció la playa, ¿qué vamos a hacer? Y realmente tiene un gran impacto en la economía.
y en el desarrollo de nuestro país. Entonces, digamos que solo partiendo de esos datos, el tema es totalmente pertinente. Ya ahorita hablaremos de cuál es la mejor forma de enfocar el estudio de la erosión costera, pero básicamente quería empezar con esos datos. Y yo me atrevo a ponerle un reto a los oyentes. La próxima vez que vayan a playa, a la que ellos prefieran, busquen a una persona que haya crecido en esa playa, que ojalá tenga 50, 60 años, y pregúntele a esa persona cómo era la playa cuando usted era niño. Le va a decir, no, mi playa llegaba por allá lejos, eso eran kilómetros, y hoy cómo está, y hoy uno ve que el agua está casi que en los postes, si es que no ya pasaron los postes de la luz, y la gente muy preocupada porque hay un impacto económico y social con esa pérdida de las playas, porque es una parte turística esencial. Entonces, estas cifras que dice Javier y que están en los libros, las podemos ver en la realidad. Vayan y pregunten, y casi todas las personas que viven en la costa están preocupadas porque ven cómo cada día más el mar se va acercando y se va, como ellos dicen, se está comiendo la tierra. ¿Y qué causa la erosión costera? ¿Cuáles son sus...? Digamos que es muy difícil generalizar las causas, ¿cierto? Porque digamos que cada sitio que está presentando erosión costera tiene sus condiciones muy particulares, ¿cierto? Pero digamos que podemos dividir las causas en dos tipos: las que son naturales y las que son antropogénicas, o sea, las causadas por la actividad humana. Entonces, básicamente las naturales, ¿cuáles les puedo mencionar? El ascenso del nivel del mar, ¿cierto? La ocurrencia de fenómenos climáticos extremos como huracanes, mares de leva, etcétera, que aquí el profe es más experto en estos temas. El tipo de material que tengo en la costa, o sea, el tipo de roca, el tipo de sedimento. Es decir, es más fácil erosionar quizás si tengo una duna que es de arena, a que quizás si tengo una roca dura como un granito y todo eso. Entonces también depende del tipo de roca que tengamos allí. Algo que pasa mucho en el Caribe colombiano, que es el diapirismo y el volcanismo de lodo. Estos volcanes de lodo que tenemos a lo largo de la costa, que nos vamos y nos metemos allá, ese fenómeno que es geológico también tiene un impacto, hay veces puede acelerar la erosión costera. Y los movimientos del terreno verticales, lo que llamamos la tectónica. Hay sitios que se están hundiendo, el terreno se está hundiendo por procesos geológicos, digamos, bastante complejos, y si yo tengo el terreno que se está hundiendo, pues el mar va a tenerlo todo para ingresar, y como le decimos, erosionando. Básicamente esas son las naturales. No sé si el profe Ricardo... Le sumo el viento y la marea, que ya sabemos distinguirlas. El cambio climático resume un poco todas estas... Yo creo que merece después hablar específicamente de ese cambio, del cambio climático, pero son los factores que dice Javier, naturales. Faltan los antropogénicos. Los antropogénicos también son diversos, pero básicamente cuáles les puedo mencionar. Mala gestión de las zonas costeras, ¿cierto? Que quizás ahorita hablemos de ello. Extracción de material de las zonas costeras, a sacar arena, guijos para cualquier actividad. La tala indiscriminada del mangle. Y el deterioro de los arrecifes de coral. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque esos ecosistemas son protectores de la línea de costa. O sea, protegen, disminuyen la energía del oleaje, que finalmente es la que causa la erosión costera. Entonces, si talamos el mangle o dañamos los arrecifes, vamos a perder una barrera natural que nos protege la línea de costa. Sigo aquí consultando mis apuntes. Claro. Y aprendiendo un montón, porque esta semana justamente es el Día Internacional de la Siembra de Mangles, entonces exacto, es más que pertinente mencionarlo. Algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta: la construcción de represas en las cuencas. ¿Por qué? Porque mucha de la arena que forma nuestras playas viene desde el continente. La traen los ríos de nuestras montañas, la traen los ríos, se la entregan al mar y el mar la redistribuye y ahí forma las playas. Si nosotros hacemos algo en las cuencas, deforestación, construir represas, eso cambia el régimen sedimentológico y quizás no van a llegar tantos sedimentos, tantas arenas como llegaba antes, y eso va a causar un déficit de arena. Es decir, si yo no tengo arena, no voy a tener playas. O sea, si el mar se lleva las arenas, si no están llegando más arenas, obviamente que va a tener un déficit y va a tener erosión. Y lo que quizás es algo también muy polémico es la instalación de obras fijas, como los espolones y otras. No estoy diciendo que sean, es decir, hay cierto concepto de que los espolones son malos. Quizás no son tan malos, lo que pasa es que no los sabemos utilizar, ¿cierto? Porque siempre la solución es: se está erosionando la playa y poner el espolón. Exactamente, como para mitigar ese impacto. Y eso me puede causar más problemas, inclusive. O sea, me puedes aumentar la erosión antes de mitigarla. Entonces, básicamente son esos. ¿Por qué, profesor?
Básicamente, ¿qué hace el espolón? O sea, recuerden que si yo estoy en una zona costera, por ejemplo, el río Magdalena trae gran cantidad de arena, ¿cierto? Y se las entrega al mar. Yo siempre le digo, me decía antes, el río Magdalena dice, yo ya me cansé de traer todos estos sedimentos, se los entrego al mar y usted verá qué hace con ellos. Entonces hay unos procesos que se llaman los procesos de transporte litoral, donde el sedimento empieza a redistribuirse por corrientes a lo largo de la línea de costa. Y ahí es donde se empiezan a formar las playas, ¿cierto? O sea, hay un transporte. Si yo pongo una barrera como un espolón, ¿qué estoy haciendo? Estoy interrumpiendo el transporte a lo largo de la costa. Entonces, de un lado del espolón se me va a depositar toda la arena que trae esa corriente. Pero ¿qué pasa por detrás del espolón? Voy a tener déficit de arena porque no pasan las arenas. Entonces, aquí sí se me puede formar una playita y la persona que vive aquí, feliz porque el espolón me funcionó y se me formó otra vez la playa. Pero al vecino que está, digamos, aguas abajo, ya no le van a llegar las arenas porque este espolón se las está llevando todas. Entonces se empieza a erosionar allá. Entonces, ¿qué dice esa persona? Yo también voy a construir el espolón. Entonces construye otro espolón y las poquitas arenas que pasan del primer espolón empiezan a formar una playita. Pero ¿qué le pasa al vecino de allá? Tiene el mismo problema. Entonces por eso es que siempre vemos en toda la zona costera la seguidilla de espolones. Sí, bueno, y en Salgar uno puede ver. Exacto, todo eso. porque es eso. Este me causa un problema allá, este me va... Okay. Pero Lina, esta respuesta que nos da el profesor Javier creo que vale la pena resaltarla porque esa es la primera motivación, la principal motivación que nos llevó a generar esta escuela de oceanografía, porque la erosión es un problema real que todo el mundo está viendo y hay muchos profesionales, muchos con muy buena voluntad que quieren acercarse a resolver el problema, pero no entienden que es de los problemas más complicados que hay, porque está interactuando la dinámica del océano, la dinámica de la atmósfera y las condiciones geológicas del lugar. Y cada uno de estos procesos está cambiando en el tiempo. Entonces, lo peor que puede haber es que llegue una persona a tratar de solucionar un problema de erosión sin entenderlo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es entender las causas de la erosión para después tratar de encontrar la mejor manera de manejarlo. Y eso precisamente en un corto tiempo, porque la escuela de oceanografía son un par de días, o sea, no vamos a sacar expertos en la escuela, pero sí darles a conocer precisamente qué es lo que se debe hacer cuando se tiene un problema de erosión y qué se debe tener en cuenta en un estudio serio para poder realmente lograr que la solución sea más beneficiosa que la solución nos ayude a mejorar la situación y no la empeore. Bueno, y justamente la pregunta que sigue es ¿cuáles son esas zonas del Caribe colombiano que presentan mayores niveles de amenaza y vulnerabilidad? Y retomo el caso de Salgar. En ese caso, cuando hay tantos espolones, ¿quién autoriza o son expertos? ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay que hacer el espolón y quién lo hace, quién lo autoriza? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da lo operativo? ¿Cómo se construye esto? Hay mucha informalidad y entonces el dueño de una finca que siente que está al pie de la playa dice, no, esto está como erosionado, contrata un par de volquetas, un ingeniero y tiran un poco de piedra y hacen su espolón y precisamente no hay planeación, eso es no lo hay que revisión, no queremos. Claro. Porque va a generarle un problema costas abajo a los vecinos y eso después puede tener un problema social y, mejor dicho, terrible. Eso es lo que no queremos. ¿Cómo sí se hace actualmente? O sea, si una persona encuentra que tiene problemas de erosión, él acude a la Dirección General Marítima. La Dirección General Marítima o DIMAR tiene capitanías de puerto y en las capitanías de puerto tiene que hacer un estudio de vientos, corrientes, olas y mareas donde presenta toda el estudio de lo que se tiene que hacer. Ese tipo de cosas las vamos a enseñar en la escuela de oceanografía. Excelente. Y dependiendo del diagnóstico, entonces empiezan a verse las posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, en la escuela vamos a hablar de algunas soluciones blandas que están tomando mucha fuerza, como lo decía el profesor Javier, manejando el tema de los corales, manejando el tema de los manglares, pero en algunos casos se requerirán hacer soluciones duras, que es el caso de los espolones. Ahora, yo tampoco satanizo los espolones, no es que todos los espolones son malos, el problema es cómo se hacen. Entonces, si yo tengo un estudio que incluye modelación numérica, que me permite entender la dinámica de la playa, con ese mismo modelo yo puedo ubicar qué pasa si pongo un espolón así de largo, qué pasa esto, y empiezo a mirar cómo cambia la dinámica. Ahora, después de que tenga la solución, viene otro gran problema que es el método constructivo. Yo no puedo poner los espolones y después
esperar varios años a que se saturen de sedimentos porque van a generar erosión aguas abajo. Entonces, diferente es si en la medida que voy construyendo el espolón, voy haciendo relleno de playas. Entonces voy con una draga, traigo sedimentos de aguas profundas de las características adecuadas y en la medida que pongo el espolón lo voy rellenando con arena de otro lado, entonces no le estoy quitando arena al sistema. Sí, entonces digamos que sí se pueden hacer unos manejos correctos, pero todo arranca por un diagnóstico juicioso del problema. Muy bien, bueno, entonces sigamos hablando de estas zonas del Caribe vulnerables por erosión costera. Y el más próximo nuestro, sí. Barranquilla, exacto, Santa Marta. Que es el famoso kilómetro 19, sí. Que es una zona que en los últimos años, bueno, no tengo el dato aquí, pero ha perdido grandes cantidades de playas y que literalmente el mar ya está ahí en la vía. Sí, es una vía nacional, entonces el impacto es grandísimo. Ese problema de erosión ha causado mucha polémica en Colombia porque se han hecho estudios multimillonarios, pero N estudios se han hecho. Desde que yo trabajaba en Inbemar en estos temas de erosión costera hace como 15 años, ya se venían haciendo estudios, pero que costaban toda la plata del mundo para ver qué es lo que pasaba ahí y para proponer obras para parar o tratar de mitigar el efecto. Pero mire que hasta ahora no ha pasado nada. Ahorita lo que están haciendo es traen rocas, bloques gigantes de las canteras de Ciénaga. Literalmente las están poniendo ahí como para tratar de... Y han hecho una barrera hace unos años y todo eso sí, lo que pasa es que o sea, nosotros tenemos que aprender de la experiencia. O sea, uno no debe construir contra la naturaleza, debe construir con la naturaleza, entender el proceso y no tratar de cambiar, digamos, los procesos que existen en la naturaleza. Entonces, digamos, yo no he hecho estudios particulares, pero he leído algunos y entiendo que el problema en el kilómetro 19 es muy particular porque el perfil de la playa, es decir, si yo camino 3 metros, ya encuentro 5 metros de profundidad, es muy profundo. Entonces, al ser el perfil tan fuerte, no permite que las olas pierdan energía en la medida que se acercan a la playa y entonces la ola muy energética revienta casi contra la costa. Entonces, al tener tanta energía, produce corrientes muy fuertes y se lleva cuanto sedimento pequeñito haya y eso genera erosión. Entonces, precisamente porque está como en una curva donde la ola llega y tiene esa situación. Sí. Pero mira que es una situación muy particular de ese lugar. Entonces hay que hacer estudios de la profundidad que se llaman batimetrías, eso lo hacen los hidrógrafos, de eso vamos a hablar en el curso. Tiene que entenderse toda la dinámica de la marea, de las olas, del cambio climático. Hacer el estudio. Claro, y si hablamos de otros hotspots o puntos calientes de erosión, en cada uno la situación va a ser diferente. Entonces, si algo podemos dejarle en lo particular a los que nos están escuchando hoy es la solución depende del lugar. En cada lugar los factores van a interactuar de una manera muy diferente, entonces lo que puede servir en un lugar de pronto no sirve en el otro. Entonces hay que ser muy juiciosos en el estudio particular en cada caso. Lo que pasa en el kilómetro 19, bueno, como en todos los lugares, es como dice Ricardo, son sitios con características muy particulares en los cuales yo tengo que ir a resolver o el equipo multidisciplinar realmente cuáles son las causas. Por ejemplo, ahorita que tú me preguntaste cuáles eran las causas de erosión, yo te mencioné unas que son generales, pero cada sitio tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, en el kilómetro 19 dicen que lo que pasó, no, cuando construyeron la vía, ese fue el principio del problema. Porque recuerden que ahí tenemos la Ciénaga Grande, que está separada del mar por una barra de arena, ¿sí? Ahí construyeron la vía. Pero antes de que construyeran la vía, la Ciénaga tenía varias bocas, que era su forma de comunicarse con el mar. Las ciénagas tienen que estar en comunicación con el mar para intercambiar no solo agua con las mareas y todos sedimentos, nutrientes, lo que sea. Cuando se hizo la carretera, taparon varias de las bocas y solo dejaron la que está actualmente, es la que está ya cuando uno llega a Tasajera, ya la grandota. Entonces, muchas personas que han estudiado el tema dicen que ese fue el principio de todo el problema. Ese fue un impacto grandísimo. Cambiaron toda la dinámica, como te digo, sedimentaria, de corrientes y todo, que al final hizo, ¿cierto? Otra, que el río Magdalena, los tajamares del río Magdalena, ¿sí? Que empezaron a construirse para 1940. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que el río Magdalena, digamos, es el principal proveedor del sedimento que puede estar formándome en las playas, ¿cierto? Entonces, como le decía ahorita, el río Magdalena desemboca y le dice al mar Caribe, listo, distribuye usted las arenas como usted quiera. ¿Sí? Eso así lo digo yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando alargaron el canal de navegación,
del río Magdalena, ¿cierto? Lo alargaron hacia el mar, prácticamente lo llevaron a un gran valle submarino, que nosotros llamamos un cañón submarino. Es como ver el Gran Cañón del Colorado, pero debajo, en el fondo del mar. Entonces prácticamente llevaron el río hasta el principio de ese cañón submarino. Entonces una de las hipótesis que hay, que estamos tratando también de resolver con otros proyectos acá en el departamento, es qué tanto del sedimento que trae el río Magdalena, esas arenas se están yendo directamente por ese valle y se están yendo a las profundidades del mar, porque ya viajan pendiente abajo y se van y se perdieron. Entonces esa es otra hipótesis. No obstante que la mayoría de la carga sedimentaria del río Magdalena se va hacia el occidente, pero hay ciertas épocas del año en que se puede ir hacia la parte de la ciénaga. Entonces digamos que ahí también empezó un déficit de material para mantener las playas, sumado a lo que acaba de decir el profesor Ricardo. Entonces son problemas muy complejos. Yo creo que hay veces nosotros desestimamos la capacidad de nuestras comunidades. Las veces que yo tengo la oportunidad de sentarme con las comunidades, hacer una presentación y contarles, mire, en el mar pasa eso, pasa estos procesos. Obviamente uno trata de hacerlo con un lenguaje sencillo, pero real. Ellos entienden perfectamente lo que está pasando y mejora, se apropian de lo que está sucediendo. Entonces, hay que fortalecer ese puente entre la academia y las comunidades, entre la academia y el gobierno. Yo me siento muy orgulloso, Lina, de trabajar aquí en la Universidad del Norte del departamento, porque tengo unos colegas fabulosos. O sea, los profesores que trabajan al lado mío son personas con un reconocimiento nacional e internacional inmenso por los trabajos de investigación que hacen. Pero esos trabajos muchas veces se quedan en un artículo científico, en un paper. ¿Cuántos de esos trabajos los coge, no sé, una gobernación, una alcaldía, decir, oiga, vean, miren que aquí está diciendo esto y esto lo podemos utilizar para este problema? ¿Cuántas veces una comunidad va a ver, ay, es que mire, es que está cambiando el nivel del mar, es que está cambiando el oleaje? ¿De quién es culpa? De todos. Nosotros de pronto en la academia estamos aquí un poco lejos, pero ese puente hay que fortalecerlo. Tenemos que hablar más, buscar escenarios donde nuestro conocimiento lo podamos llevar y el de ellos también, porque ellos tienen un conocimiento muy valioso allá en las cosas que nosotros podemos aprender de eso. Bueno, y hablando de ese puente, precisamente para eso son estos espacios, estos encuentros académicos. Esto ha sido solo una provocación, la conversación ha sido amplia, pero es mucho más amplia, es mucho más extensa, mucho más profunda, y lo que hemos conversado aquí solo provoca para asistir a este encuentro, al Día del Mar, a poder estar en la escuela. Bueno, pero esto no solo se queda en la escuela, están los posgrados, las maestrías y doctorados. Sí, Lina, la idea es nosotros con esta escuela poder ubicar a aquellos jóvenes que están interesados en estos temas y contarles que aquí tienen en la Universidad del Norte la oportunidad de profundizarlo. Nosotros en el Departamento de Física y Geociencias tenemos 2 posgrados claves. Uno es la maestría en Ciencias de la Tierra y el otro es el doctorado en Ciencias del Mar. Entonces, claro, esta es una profundidad mucho mayor a lo de la escuela, pero una persona que quiera conocer más de estos temas, que quiera hacer un trabajo de investigación juicioso, en nuestros posgrados lo puede lograr. Además que nosotros tenemos una combinación casi que única. Yo creo que ningún otro programa lo tiene en Colombia, donde tenemos precisamente esta unión de la geología con la oceanografía. Y es la manera como uno realmente puede estudiar la erosión costera, entendiendo lo que pasa en el océano, en la tierra y en la atmósfera. Profesor Rafael Torres, profesor Javier Hidárraga, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con la audiencia de Uninorte FM Stereo y con toda la audiencia que se conecta a través de nuestros canales. Muchas gracias y bueno, aquí todos nosotros nos encanta hablar del tema, entonces cada vez que tengamos la oportunidad, con mucho gusto compartimos con ustedes. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.